Muy bien, entonces los niños en este momento, hermana Estela, ¿tiene algo para decir? A ver. Una oración para que vuelva la seguridad al lugar. Que anoche entraron en una casa y le botaron el dedo a una vecina y le robaron los documentos, la tarjeta y todo, enfrente a la ex bateo donde vivo yo. Y yo quería que usted ore un poquito para el barrio. ¿Cómo no? Muy bien. A ver, habla con Cristina Camilo. Vaya, hable con ella. Muy bien. Bien, bueno, hermanos, ¿por qué no vamos a orar por eso? Sí, vamos a orar. Y hoy es el cumpleaños de la hermana Estela. Ven, le amamos, hermana Estela. Déjeme le digo, qué bendición es la hermana Estela, a ver cómo el Señor la ha cambiado. Hace muchos años que la conozco y le hablábamos, Pastor Gabriel y yo, y no, pero un día, por eso, hermanos, no diga, yo ya le hablé, no te olvides, otra vez, vuelva, intente. Entonces, qué lindo. Vamos a orar por esa necesidad de la hermana Estela y en sí, ¿verdad? Por todo Colonia. Por el barrio, perfecto. Señor, queremos darte las gracias por socorrernos, y más cuando, Señor, nos sentimos amenazados o, Señor, capaz preocupados, y tú conoces, Señor, la situación bien, la hermana Estela y toda esa vecindario ahí. Padre, rogamos, por favor, a que tú, sobre todo, hermana Estela, la inundes de paz, tranquilidad, y por toda esa zona, Señor, rogamos que puedan abrir sus corazones a ti. Sabemos que tú, Señor, nos quitas todo temor, nos traes paz, y rogamos, Señor, que también todas esas personas que están haciendo ese mal, que puedan, Señor, conocer a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio también a través de toda esa zona y a través de todo Colonia. Lo pedimos, Señor, humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ahora si la hermana Estela puede decir, nuestra iglesia está orando por el barrio, ahí donde vive la hermana, ¿verdad? El barrio del cementerio es. Bien, muy bien. No vamos a orar por los muertos, ¿verdad? Pero vamos a orar por los vivos que están ahí alrededor de esa zona, ¿verdad? Conflictiva. Sí, qué triste. Bueno, muy bien. Bueno, ahora puede ir y hablarle, y vamos a orar que esa vecina pueda conocer al Señor. Bien, vamos a leer, hermanos, por favor. Tenemos dos porciones de la Escritura para leer. Vamos a leer el texto, el texto del año, ¿verdad? Que ya hemos escuchado dos mensajes basados más o menos en este texto. Y luego vamos a ir, hermanos, a Apocalipsis 2 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. Entonces comenzamos con el texto del año. El lema del año, ¿verdad? Es obviamente sirviendo. Queremos, ¿verdad?, servir a nuestro Dios como nunca antes, ¿verdad? Pero hay que saber, ¿verdad?, cómo servir a Dios. Y no es a como nosotros nos guste, a como nosotros querramos. Hay una manera de cómo servir a Dios. Y eso vamos a verlo en esta noche. Entonces el título del mensaje es sirviéndole, o sea, a Dios, ¿verdad?, con pasión. Sirviéndole con pasión o con fervor. Y dice 1 Corintios 15:58, podemos leerlo todos, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora vamos a ver, hermanos, a Apocalipsis capítulo 2, y vamos a ver, hermanos, de cómo acá una iglesia, escúcheme bien, vamos a ir a una iglesia, la iglesia de Éfeso, a la cual el apóstol Juan le dirige esta carta, y todo parecía bien. Todo parecía externo, de afuera, parecía que estaba todo bien, una iglesia que estaba bien, pero no estaba bien.
y vamos a orar, vamos a pedir, ¿verdad?, que Dios nos ilumine para comprender y no tener solo nosotros como iglesia una fachada, ¿verdad?, sino que realmente seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. Y vamos a ver entonces, tenía muchas cualidades buenas esta iglesia en Éfeso, ¿verdad?, pero había un problema muy grave, muy serio, que demandó, ¿verdad?, que Jesucristo, que es el dueño de la iglesia, ¿verdad?, tuviera que venir y exhortarles, exhortar a los creyentes de la iglesia en Éfeso. Por lo tanto, el Señor está acá, ¿verdad? Algo que importante cuando habla a las 7 iglesias ahí, ¿verdad? Es Jesús. Y quiero, hermanos, que sepas que está Jesús acá. Muy bien, está Jesús. Y bueno, yo decía otra cosa simplemente así, ¿verdad? Que sepamos, tenemos nosotros hay varias Cristinas ahora, ¿verdad? Y ahora va a venir el próximo sábado, llega Crista, o Cristiana. Viene Cristiana, muy bien, Cristiana, es una muchacha que va a venir, va a estar como unos 3 meses acá con nosotros. Y viene también su pastor y la esposa del pastor y alguien más. Entonces estaremos con reuniones especiales el próximo domingo. Pero vamos a ver entonces qué es lo que Dios o Cristo le dice a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2 vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. Bien, nos ponemos de pie, por favor, ya que vamos a estar sentados por las próximas 2 horas y media, 3. Es broma, es broma. Muy bien. Vamos a leer entonces que dice Apocalipsis 2 del 1 hasta el 7. Si ustedes me siguen, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, este es Jesús, ¿verdad? El que anda en su iglesia. Y Jesús dice, el versículo 2, le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pueden sentarse, por favor. Hay iglesias, hermanos, hermana, hay iglesias en Estados Unidos, y en otras partes del mundo, ¿verdad?, que está prácticamente todos los días se está cerrando una iglesia. En algunos lugares hay más iglesias cerrando que nuevas iglesias comenzando. Muchas iglesias están sacando cada vez más y más reuniones. Hay iglesias que ya no tienen reunión de mañana, solo de noche. Hay otras iglesias que ya no se reúnen los miércoles porque pues nadie va. Hay iglesias, hermanos, que ya se están tomando vacaciones todo el verano, ya cierran sus puertas todo el verano, ¿verdad? Se tienen el último, el servicio de Navidad, y ya no regresan hasta el servicio de Semana Santa. Hay iglesias, hermanos, edificios donde antes hubo una iglesia creciente, una iglesia sólida, una iglesia de testimonio, una iglesia que era de bendición a su comunidad, y que el día de hoy se han convertido en museos.
Iglesias que el día antes hubo una iglesia vibrante, una iglesia que impactaba, que llevaba el evangelio. El día de hoy es un restaurante. Otras son carpinterías. Algunas, tristemente, hermanos, escuche esto porque es verdad. Iglesias, hermanos, donde en Inglaterra, en Europa, donde anteriormente había una iglesia cristiana ahí que daba el evangelio, el día de hoy son mezquitas musulmanes. El día de hoy es una mezquita musulmana. Iglesias, hermanos, que han cerrado sus puertas por montones. No hay nada más doloroso, hermanos. Mi esposa, mi familia recuerda un día caminando ahí por la ciudad de Monticello, Illinois, y cerca del centro, allí donde yo hace años que estuve ahí, había una iglesia. Y poder ver ahí, ¿verdad?, que ahora era un museo. Y hermanos, ¿por qué es que las iglesias se cierran? Y razones, hermanos, hay muchas, obviamente, y algunas difíciles de poder comprender, pero una de las cosas, hermanos, por seguro, es que, hermanos, muchas veces la mano de Dios se quitó de esa iglesia. Ya es una iglesia muchas veces, o hay iglesias que ya están funcionando, ¿verdad? Y tienen tremendo edificio, pero sin la mano de Dios. ¿Y por qué es que Dios ha quitado su mano sobre esa iglesia? Bueno, mayormente por su desobediencia a la gran comisión. La iglesia tenemos una misión de ir a predicar el evangelio, de ir a buscar las almas, de ir y hablarle a la gente. Este sábado pasado salimos, el grupo que normalmente sale fiel, no estaba acá porque estaban en Rocha. Ve cómo Dios bendice a aquellos que están preocupando las almas. Los llevó allá. Yo pensaba casi todos ellos están acá los sábados para salir a tocar puertas. Y salimos este sábado, oramos. Y una señora ahí, acá nomás, casi detrás de la hermana Noelia, un poquito así, una señora ahí, como de 80 años, escuchó. Y dice, yo he estado, soy valdense, dice, pero yo he ido a todas las iglesias, no tengo problema. Y le pregunté y le digo, y dígame, señora, ¿y usted ya fue salva? Dice, ¿cómo? ¿Usted ya sabe dónde va a ir cuando muera? Dice, no sé. Y le expliqué. Y le digo, ¿usted me permite? ¿Me da cómo explicar? Dice, sí. Y le expliqué los pasos ahí, hermanos, y qué lindo ver a esa señora, ¿verdad? Entregar su vida a Cristo ahí. Y vamos a orar, obviamente, porque ahora hay que discipularla. Muchas veces, se convirtió y ya no vino más, capaz porque no la fuimos a buscar. A ver, ¿quién de acá dice, yo voy a ir a buscar a esa señora? ¿Está dónde? Hermana Noelia no está. Así está hermana Noel. Bueno, ahí es vecina suya. Ahí está la hermana también, si no hermana Nancy. Capaz que pueden ir juntas. Ahí está una señora ahí, ¿verdad? Hay que ayudarle. Bueno, hermanos, tenemos la tarea. No es un método que inventamos. Es el mandato del Señor Jesucristo de ir y hablarle a la gente. Pero muchas veces, hermanos, la mano se ha sacado de ese ministerio porque hay apatía espiritual. O puede ser, hermanos, porque ya no se sirve a Dios con fervor, con pasión. Se está haciendo la obra sin corazón, sin el primer amor. Y eso era precisamente el problema de la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso, hermano, era una ciudad grande en Asia Menor. Una capital romana, era el centro de adoración de la diosa Diana.
Era un rico, dice, había un rico centro comercial ubicado en una amplia bahía que invitaba al comercio mundial. Éfeso era la principal ciudad de esa área, y de modo, hermanos, que no nos sorprende que el apóstol Pablo dice que vino a esa ciudad y estuvo ahí 3 años. 3 años. Cuando Pablo les escribió, él estuvo ahí en su segundo viaje misionero, y después ya el tercer viaje misionero fue que estuvo ahí 3 años enseñando a la iglesia, pasando tiempo con los hermanos, y luego les escribe una carta, y cuando le escribe la epístola de Efesios, en ese momento, hermanos, la iglesia de Éfeso estaba, si se quiere decir, en la cima o en su cumbre espiritual. De tal manera que les escribe en Efesios 1, del 15 y 16, les escribe Pablo y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que Pablo vino, ¿verdad?, a Éfeso y dejó ahí a Aquilas y a Priscila, encargados de la obra, y luego después regresó, pasó 3 años, ahora les escribe, hermanos, y les dice: he escuchado, dice, del amor de ustedes y lo que Dios, cómo sirven a Dios. Y en ese momento, hermanos, estaba todo bien, pero cuando leemos acá en Apocalipsis, hermanos, lo que hemos leído ahí en el capítulo 2, escribiéndole a esa iglesia que fue establecida en Hechos capítulo 19, habían pasado posiblemente unos 40, capaz 42 años después de que se inició la iglesia, pero ya era una iglesia que ahora estaba en crisis. Era una iglesia, hermanos, que estaba en decadencia. Ahora el último apóstol con vida, que fue el apóstol Juan, les escribe esta carta, por supuesto guiado por el Espíritu Santo, mientras él está en la isla de Patmos. Y les escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, y comienza, hermanos, ahí leemos en los versículos del 1 al 3, ¿verdad? Primeramente comienza con un elogio. Entonces el primer punto es: Cristo elogia a la iglesia, porque era una iglesia sacrificada. En primer lugar, dice ahí: yo conozco tus obras, ¿y qué más? Y tu arduo trabajo. Fíjense bien, hermanos, que esta era una iglesia trabajadora, era una iglesia dedicada, era una iglesia que cumplía con la gran comisión, era una iglesia que ganaba almas, era una iglesia que salía y buscaba a los perdidos. No era una iglesia que solamente hablaba de hacer algo, sino que lo hacía. Cuando yo era bautista de la convención, y eventualmente fui pastor de la convención, hablábamos mucho de hacer la obra de Dios, pero solo hablábamos. Y teníamos comités y acá y todo. Yo recuerdo, hablábamos se habló de la gran comisión, pero realmente era la gran omisión. Ahí estábamos reunidos siempre orando: Señor, salva las almas, Señor, trae las almas. Hasta que me percaté, hermanos, y pude leer y decir: Cristo dice, por lo tanto, id y hacer discípulos. Y Jesús dice: vayan, y nosotros decíamos: venga. Y era una contradicción, porque estábamos orando pero no obedecíamos la gran comisión. Debemos hacer las dos cosas. No debemos ir sin orar, pero no debemos estar solamente orando. Debemos también buscar a los perdidos. Entonces esta iglesia, hermanos, no era una iglesia perezosa, no era una iglesia estancada, no era una iglesia muerta, como hay muchas.
sino una iglesia realmente trabajadora. Ahora, mire hermanos, que note qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios comienza, el Señor Jesús empieza señalándoles lo positivo, ¿verdad? Y qué buena manera, hermanos, de comenzar antes de exhortar, ¿verdad? Una buena manera de comenzar. Entonces, primero hay que animar. Yo lo he dicho, a veces hay que agarrar un palo, ¿verdad? Y darle 1, 2, 3, pero luego hay que estar listos para levantarlos también, ¿verdad? Y hermanos, comienza hablando de lo positivo, ¿verdad? Donde dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Entonces, primero hay que animar, hermanos. Busca primero lo positivo en tu iglesia. Hay personas que siempre están viendo solamente lo negativo de la iglesia. Problemas hay. Jesús tuvo problemas con los 12 apóstoles. Pablo tuvo iglesia. Las iglesias primitivas había todo tipo de problemas. ¿Cómo no lo va a ver el día de hoy? La iglesia es imperfecta y hay problemas, pero amado hermano, trata de ver lo positivo. Y primero ver lo que Dios está haciendo. Y eso te vas a animar para, por supuesto, luego atender y ver qué es lo que Satanás está haciendo. Pero no solo en la iglesia, hermanos, tú debes animar a tu esposa, debes animar a tus hijos, debes ser un animador también en el trabajo. Qué buena, acá estamos hablando, hermanos, el Señor nos está enseñando. Si vamos a amonestar, a exhortar a alguien, porque lo precisamos. Hay gente que dice, a mí no me gusta que me exhorten. Bueno, la Biblia dice que debemos exhortarnos unos a otros. Y el pastor dice, debe exhortar también, hermano. Bueno, a mí no me gusta. Bueno, debemos hacer, los pastores de esta iglesia, debemos obedecer a Dios. Amén. Y a veces hay que exhortar. Y yo sé que duele. Pero necesitamos, hermanos, que se nos amoneste, que se nos exhorte. Hagámoslo siempre con amor, ¿verdad? Y no mirando todo negativo. Hay cosas que estamos haciendo bien, pero también hay cosas que están mal. Y acá vemos, Jesús viene, le señala lo positivo, hermano. Ve lo positivo en tus hijos. No estés siempre palo y palo y palo y palo, viéndole todo lo malo que hacen tus hijos. Levántales el ánimo. Ve cuando hacen algo bien, hijo, qué bueno, te felicito, mira qué bueno que hiciste esto. Pero hay padres que solamente están esperando, hizo algo malo y ya le caen con el palo. No debe ser así, ¿verdad? O lo mismo en la pareja, en el matrimonio, ¿verdad? Es triste cuando hay una esposa, ¿verdad? Que está todo el día recibiendo palo y palo y palo, crítica. O el esposo. Llega ella del trabajo y todo crítica, todo negativo, todo esto. Hermanos, eso no edifica. Comienza con lo positivo, aprende acá mismo de nuestro Señor Jesucristo y viene y habla y reconoce, dice, hay cosas que están bien en tu vida, pero no solo así eso, hermanos, no solamente la iglesia en Éfeso era una iglesia sacrificada, era una iglesia separada. Una iglesia separada del mundo. Cuando leemos ahí en el versículo 2 dice, no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y en el versículo 6 dice, aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Una iglesia que no se había contaminado con el mundo. Una iglesia que detestaba, odiaba lo malo. Una iglesia, hermanos, que conocía la verdad y tenía discernimiento. No se dejaba engañar. No decía aleluya, gloria a Dios a cualquier
cosa que decía el pastor o el predicador, sino que tenía la actitud de los hermanos de Tesalónica, que escudriñaban las escrituras para ver si eso era así. Hermano, ¿cómo precisamos eso en nuestro día? Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar firmes en la sana doctrina. Esta iglesia dice que aborrecía, a las doctrinas falsas, como Dios lo hace también. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ser una iglesia. ¿Cómo precisamos iglesias así, verdad?, con esas convicciones. Pero no solo era una iglesia sacrificada y una iglesia separada, sino también era una iglesia que estaba bien fundada. Una iglesia bien cimentada, digamos, ¿verdad? Imagínense, fue el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el que la había comenzado. Ahí estuvo Priscila y Aquila, ahí estuvo Apolos, que fue al que Aquila y Priscila exhortaron. Ahí estuvo Timoteo. Se mantuvo una iglesia, hermanos, que se mantuvo firme por algunas décadas, pero ahora había perdido su primer amor. Había apatía. Y hermanos, la apatía arruina una iglesia. Debemos estar vigilantes nosotros como iglesia. Entonces vemos que era una iglesia, hemos dicho en primer lugar, vemos que Cristo elogia a la iglesia, y ahora vamos a ver que Cristo exhorta a la iglesia en el versículo 4. Versículo 4 dice así, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia parecía estar bien, hermanos, pero tenía un serio problema. Y Cristo, que ama su iglesia, señala el problema. Como un padre que ama a su familia, como un pastor que ama a su iglesia, debe señalar también el problema o los problemas. Fíjate bien que es Cristo el que señala el problema. Si hay algún hermano en la iglesia, ¿verdad?, señala, mire, hay este problema en la iglesia, bueno, es importante dar atención. Pero hermanos, cuando Cristo, el dueño, el que se entregó por la iglesia, señala y dice, he ahí un problema, más vale que escuchemos. Es importante, hermanos, en enfrentar los problemas que Dios nos señala. Cuando Dios nos muestra que algo no anda bien en nuestra vida, debemos dar atención. Capaz que el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo, escucha, te estoy dando una oportunidad para que arregles tu vida. No seas necio, no seas terco. Y el problema, hermanos, no era un problema, era un problemón. Y dice que habían perdido su primer amor. Habían perdido su primer amor. Versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que, hermanos, no es que no tenían amor, pero dice que habían dejado su primer amor. En otras palabras, hermanos, cuando perdemos nosotros nuestro primer amor, hacemos la obra de Dios en una manera mecánica, en una manera monótona. Cuando llega un momento en una iglesia, aunque la gente está ahí, asiste a la iglesia, pero no pone atención. Está mirando el celular, está pasándose notitas. Una iglesia, hermano, que canta, pero no lo hace de corazón. Está repitiendo solamente palabras, pero
no están saliendo de su corazón. Una iglesia que escucha la predicación y la exhortación y la invitación y su actitud es: qué bueno esto para la hermana tal y tal. Ay, qué lástima que no vino el hermano, que hubiera escuchado esto. Y está siempre pasándole la comida a otro y otro. Pero no se humilla y no reconoce y dice: esto es para mí. Es verdad. Yo necesito esto. Qué triste, hermanos, ser apático. Es algo que yo oro al Señor y le digo: Señora, permite, no quiero ser un cristiano nunca, un pastor apático, que haya perdido mi fervor por Dios, Amén. por la iglesia de Dios, por el pueblo de Dios, por las almas perdidas. Hermano, prefiero la muerte antes que eso. Es triste, hermanos. Es triste. ¿Te gustaría? ¿Sabes por qué una iglesia se vuelve apática? ¿Sabes por qué hay iglesias que se están desmoronando espiritualmente a pedazos? ¿Saben por qué? Porque tienen liderazgo apático. Amén. Por eso deben orar, hermanos, por cada uno de los líderes, de los pastores de esta iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fervorosos en la obra. A hacer la obra de corazón. Reconociendo, ¿verdad?, que sin Dios no podemos nada y lo que estamos haciendo es para su honra y su gloria. Los líderes damos el ejemplo, pero cada quien es responsable. ¿Recuerdas cuando recién te casaste? ¿Cuántos de aquí recuerdan? A ver, levanta su mano. Ah, muy bien. ¿Recuerdas cuando sacaste a la muchacha por primera vez en una cita? ¿Recuerdas cómo lavaste la moto o la bicicleta, no sé qué era? ¿O limpiaste el auto? ¿Recuerdas que cuando la sacaste a cenar te bañabas? Te bañaste, ¿verdad? Antes de salir con la muchacha, y te tallabas y volvías y te echaste todo el perfume por todos lados, ¿verdad? ¿Recuerda que le llevabas flores? Se dice que un hombre dice que lo habían operado y estaba saliendo de la anestesia, entonces iba y venía y en ese un momento y estaba su esposa ahí tomándole la mano, ¿verdad? Y le dice, el esposo le dice: qué hermosa que estás. Bueno, y ahí como que se fue, ¿verdad? Y al rato otra vez volvió y la segunda vez le dice: te ves bien. Y le dice a ella: a ver, ¿cómo que me veo bien? ¿Qué pasó con eso de hermosa? Dice: bueno, ya se me fue la anestesia. ¿Recuerdas, hermano? ¿Recuerdas? Recién convertido. Qué hermoso es ver, ¿verdad?, a creyentes. Yo doy gracias a Dios por los hermanos de acá que hace 30 años son cristianos y tienen fervor y pasión y gozo por Dios y sirven a Dios y buscan las almas. Pero hay otros hermanos que tristemente, ¿verdad?, es triste, apáticos. Pero ¿recuerdas, hermanos, cuando tú recién te convertiste? ¿Recuerdas cómo orabas? ¿Recuerdas cuando comenzaste a leer la Biblia por primera vez? ¿Recuerdas cuando viniste a la iglesia las primeras veces? ¿Recuerdas cuando separaste tu sobrecito para dar tu diezmo por primera vez? ¿Qué ha pasado? Esta iglesia, hermanos, había perdido su fervor, su pasión, su
expectativa, su anticipación, o sea, su primer amor. Una iglesia, hermanos, que había actividad, pero no había corazón. Una iglesia, hermanos, que había trabajo, trabajadora, y dice acá arduamente, pero lo hacían para cumplir. Lo hacían por compromiso. ¿Y qué otra cosa voy a hacer? Y si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Una iglesia, hermanos, donde había poco esmero o sacrificio. Una iglesia que estaba simplemente, bueno, ya cumplimos. Acá está, Señor, yo te voy a dar esto, pero no me pidas más. Espero que estés contento porque mira que me ha costado. Qué triste. En primer lugar, entonces hemos visto Cristo elogia a la iglesia. En segundo lugar, Cristo exhorta a la iglesia. En tercer lugar, Cristo encausa a la iglesia. Pocas veces, hermanos, Dios no señala un problema sin decirnos la solución. Qué bueno es Dios, ¿no? Aprende tú también. Es fácil, ahí está un problema. Ahí está el problema. Sí, la iglesia está llena de personas. Ahí está el problema. Sí, pero resuélvelo. No, eso cualquier si hace semanas que veo yo el problema. Es fácil señalar los problemas. Pero haz algo al respecto. Es tu iglesia. No es solamente de los pastores. Es de todos la iglesia. Pero no seas tú uno de esos hermanos que está siempre señalando, ofrece solución. Hablamos con nuestro equipo pastoral con regularidad y siempre yo les digo, escuchen, hermanos, si ustedes me van a traer un problema, espero que ya hayan pensado en la solución. Y gloria a Dios, gracias a Dios, que esa es la actitud del equipo pastoral, de la mayoría de nuestros líderes, ¿verdad? Cuando hay un problema, ya pasó, capaz la noche en oración, pasó tiempo en oración y a ver qué posibles soluciones puede haber para esto. ¡Qué bendición! Porque señalar el problema a veces son tan obvios que todos podemos hacerlo, pero no nos queremos involucrar. No nos queremos sacrificar, no queremos pagar el precio. Y eso es ser apático. Cristo, hermanos, entonces encausa a la iglesia en el versículo 5. Dice ahí en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¡Wow! ¿Sabes qué, hermanos? Lo que hacemos en la obra de Dios, o por la obra de Dios, es importante. Pero más importante es, hermanos, la motivación. ¿Por qué? ¿Por qué estamos sirviendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué cantas? Porque todos cantan. Te hago una pregunta, ¿por qué diezmas? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Por qué oras? ¿Cuál es la motivación? Debe ser, ¿para qué? Para Él. Para honra y gloria de Él. ¿Por qué testificas? ¿Por qué das el evangelio? ¿Por qué das folletos? Una iglesia, hermanos, que pierde su fervor por Dios, pronto pierde su luz.
Acá Jesús les está diciendo otra vez, Dios es bueno, misericordioso, y viene y le da una advertencia a la iglesia de Éfeso. Y les dice, acá está, esto está mal. Están haciendo muchas cosas bien. Los reconozco, los elogió por eso, ¿verdad? Jesús está bien, pero hay algo que está mal. Ustedes no me pueden servir de una manera mecánica, por obligación, por deber, simplemente por cumplir, de mala gana. Porque hermanos, ¿tú crees que el Dios Todopoderoso necesita de tu ayuda? Dime, no necesita de ti ni de mí. Él puede hacer todo el trabajo en la iglesia. Nos da ese privilegio. Y debemos hacerlo, hermanos, ¿para qué? Como acto de adoración. Amén. Debemos servirle con fervor, con pasión. No es fácil a veces. Yo agradezco al Señor por todos los hermanos que buscan gente. Hay personas, yo sé que muchos capaces, aunque no hubiera auto estaría acá, pero muchos no. Y espero, hermano, hermana, que tú estés agradecido también. ¿Conoces tú de alguna iglesia que tenga un ómnibus y que vaya y busque la gente? Acá yo no la conozco. Pero a veces, hermanos, no somos agradecidos. Y no te digo que me agradezcas a mí, te da la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Pero dice acá, hermanos, que le dice a la iglesia, le dice, recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Escucha, hermanos, esta frase. Cuando nuestro recuerdo, cuando nuestra memoria o nuestro recuerdo de nuestra iglesia es mayor que la visión del futuro, ya comenzamos a morir. Cuando llegue el momento, hermanos, en nuestra iglesia y comenzamos a mirar hacia atrás, y qué lindo que era cuando estaba la iglesia llena de niños. Y qué hermoso que era cuando teníamos problemas de espacio. Y qué hermoso que era ver cómo venía la gente vestida a la iglesia y cómo venían con tanto entusiasmo. Y qué hermoso que era cuando salíamos a buscar las almas, a recorrer, a buscar niños. Qué hermoso. Oro al Señor, hermanos, que eso nunca suceda. Nadie dice amén. Amén. Ora, hermanos. Que veamos el futuro, que no estemos diciendo ya estar satisfechos, hermanos, que tengamos visión, que querramos todavía, Dios, haz algo grande en nuestro medio. Amén. Padre, haz un avivamiento. Hemos estado orando por décadas y décadas de Uruguay, el país más indiferente, más difícil de todo Sudamérica, de toda Latinoamérica, hermanos, y si que Dios nos usara a nosotros, una iglesita allá en Colonia, Uruguay, hermanos, para comenzar un avivamiento a través de todo este país. Ora, hermano, clama a Dios. Yo quiero eso, hermanos. Dios quiere eso, más que todo, Dios quiere. Dios nos está preparando, nos ha traído, hermanos, para algo grandioso. Lo que estamos viendo, lo que Dios nos ha bendecido. El seminario tenemos para preparar hombres y mujeres. ¿Para qué, hermanos? No es para quedarnos acá y engordar. No, hermanos. ¿Es para qué? Para salir. Para establecer nuevas obras. Uruguay, hermanos,
necesita, casi cada ciudad necesita iglesias. Cuando tú ves, hermanos, lo que está pasando en México, no lo digo esto, hermanos, porque soy mexicano, pero hermanos, qué bendición, hermanos. Cuando yo me vine, me convertí, hermanos, no llegábamos a 500 iglesias bautistas independientes en México. ¿Sabes que hay más de 10,000 iglesias bautistas independientes el día de hoy? Más de 10,000 iglesias. Y tú dices, pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué en México, por lo menos la iglesia bautista fundamental, crece, avanza, prospera? Hay nuevas obras comenzándose a través de todo el país y prácticamente ya no hay ciudades que no tengan una iglesia bautista independiente. ¿Y por qué, hermanos? Porque hay un pueblo fervoroso por Dios. Hay un pueblo, hermanos, que quiere no solamente hacer la obra de Dios a como a ellos les guste, les parezca, viendo por su comodidad, sino haciendo la obra como Él quiere. Lugares, hermanos, complicadísimos. Estaba mirando yo ahí en México, hermanos, pero realmente, y ver cómo, hermanos, se están estableciendo iglesias a través de todo ese, prostitutas convirtiéndose, drogadictos, narcotraficantes, de todo lo y no solo eso, yendo a lugares, ¿verdad? Como la iglesia de Luis Ramos, ahí en San Luis Potosí. Alguien me dijo ahí que tenía más de 100 doctores, más de 100 médicos concurren a la iglesia ahí en San Luis Potosí regularmente. Alcanzando, como debe ser, ¿a quién debemos alcanzar? ¡A todos! Amén. ¡A todos! Alguien me preguntó una vez, ¿y usted, su iglesia, a quién está alcanzando? ¿A qué nivel social? Dice, me preguntaba, ¿qué pregunta tonta es esta? ¿A quién debemos estar alcanzando, hermanos? A todos. ¿Le has hablado a tu doctor últimamente, a la doctora? ¿Le has invitado a la iglesia? Levanta tu mano los que lo han hecho, a ver. Sí, ¿por qué no? Vamos, hermanos. Y hacerlo, hermanos, que para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Te hago una pregunta. ¿Eres apático? ¿Has llegado a tal condición de me da lo mismo? Está bien, lo que sea está bien. Pues qué lástima. Yo no quiero estar ahí. No quiero. Y oro a Dios de nunca llegar ahí. Como iglesia, hermanos, ¿qué pensará Jesús de nuestra iglesia en este momento? Ah, una iglesia muy activa. ¡Wow! Miren lo que tuvieron. 2 campamentos. La cantidad, cómo sirvieron a Dios. Y ahora un viaje misionero. Sí. ¿Está malo eso? No, está bien. La pregunta es, ¿toda esa gente que trabajó y se involucró, lo hizo para honra y gloria de Dios? ¿Sirvió con fervor? ¿Sirvió con sacrificio? ¿Se esmeró? ¿Lo hizo para honra y gloria de Dios? ¿Buscó exaltar a Cristo por su amor al Señor? Oro que sí. Y yo sé que sí, muchos, capaz, no sé. Pero hermanos, todos, oro al Señor, ¿verdad? Que esa sea la actitud de nuestra iglesia.
Vamos por favor a inclinar nuestros rostros, por favor. Todo el mundo incline su rostro, un momento importante, solemne. Puede ser que Dios te ha hablado en esta mañana y en esta tarde, perdón, y tú digas, pastor, yo soy. Me duele reconocerlo, pero yo soy ese que ha perdido su primer amor. Ya no sirvo a mi Dios como lo hacía cuando me convertí. Ya no tengo esa pasión, ese interés de congregarme. No vengo con ese mismo espíritu como solía hacerlo. No canto como lo hacía en un momento que estaba bien espiritualmente. Y ahora estoy simplemente algo ritual. Pero no está bien. He escuchado la exhortación del Señor en esta noche y me arrepiento. No quiero seguir así. Quiero ser un creyente fervoroso. Quiero servir a mi Dios de corazón. Quiero abrir mi boca a los perdidos, darle el evangelio, traer gente a la iglesia para honra y gloria suya. Si Dios ha hablado a tu corazón, simplemente levanta tu mano y di, pastor, soy yo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Di esa mano. ¿Habrá alguien más que se humille ante el Señor en esta noche? Gracias, hermanos. Gracias. Te humilles y digas, Señor, perdóname. Es verdad, Señor, lo reconozco. Es verdad, he perdido mi fervor, mi pasión por tu iglesia, por tu obra. Perdóname. Me arrepiento. No quiero, Señor, que tú quites tu mano de mi vida. No quiero que tú me sigas usando, Señor, pero necesito arreglar este problema que tú me has señalado en esta noche. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Amén. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, te damos por esta tu iglesia. Gracias por hablarnos, Señor. Socórrenos. Auxílianos, Padre bendito. No queremos que tu mano se quite de este lugar. No queremos ser apáticos. No queremos, Señor, continuar y ser una iglesia solamente activa y tener muchas actividades y llenar el programa de cosas, Señor, y no ser fervorosos y ser apáticos hacia ti, a tu voluntad, hacia las almas perdidas. Por favor, Señor, ayúdanos para que no veamos ese día, que podamos decir, qué hermoso era cuando hacíamos tal y tal cosa. Ayúdanos a tener visión, Señor, ambición, y ver el futuro, Señor, aún con más expectativas y dispuestos a entregarnos con más ahínco, con más sacrificio, con más dedicación, con más amor. Ayúdanos, Padre bendito, por favor. Quita toda apatía de nosotros. Ayúdanos a contagiarnos unos a otros para bien. Padre, que sigamos yendo a través de todos los rincones de esta iglesia, buscando las almas, buscando niños, jóvenes, ancianos, para que tu iglesia no se detenga, Señor. Por favor, sigue ayudándonos a todos los líderes, pastores de esta tu iglesia, que seamos el testimonio que debemos ser, que tengamos, Señor, esa pasión por ti, por tu iglesia, por tu pueblo, por las almas perdidas. Gracias por cada mano que se ha levantado, Señor, que ha dicho, Señor, perdóname, no quiero seguir así.
oro, Señor, que realmente haya un antes y un después de este día. Llévanos a casa con bien, danos una bendecida semana, concédenos a la mitad de la semana congregarnos, ya sea allá en el Real o acá. Y Padre, oramos para que guardes al equipo misionero, Señor, en el viaje mañana y el martes. Rogamos, Señor, que los protejas, que lleguen sin ningún problema. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos. En el precioso nombre del Señor Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Dios